qué podemos compartir con las personas para que también vivan esos resultados y nos recordemos que la vida no debe ser tan dura y no debe ser dura como nos lo pintan. Hay decisiones en la vida que nos invitan a fluir y hay decisiones en la vida que también nos invitan a reflexionar, a interiorizar, pero sobre todo también a aprender. Y de eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Aprendizajes. Quise que este primer episodio se tratara de mi historia, una historia que nunca antes he compartido con alguien en redes sociales, principalmente. Siempre he abordado, y bueno, vamos a empezar por el inicio, ¿vale? Para que todo quede claro para ti, que me estás oyendo. Si eres nuevo o nuevo, no me conoces, pues bueno, me presento. Mi nombre es Carly Palacios. Soy escritora, mentora. También me dedico al mundo empresarial. Soy ingeniera en gestión de empresas. Pero mi debilidad es la poesía. Así que bueno, hay matices, hay rasgos, hay de todo un poco aquí. Que todas esas experiencias, todas esas, digamos, etiquetas que uno elige en el plano físico para poder servir y que nos conectan y nos alinean con ese propósito, con esos dones y talentos a lo que nosotros venimos a servir, pues bueno, digamos que todo parte desde la necesidad de querer encontrarle un sentido a mi vida. Desde ahí empieza la búsqueda de Kerly Palacios. Y bien, creo yo que como cualquier alma en constante aprendizaje y que quiere y que está cansada de vivir la vida que lleva y los resultados que tiene, ese camino donde busca despertar, donde busca, hey, ya estoy cansado, cansada de sufrir, de ese cansancio físico, mental, emocional, energético, esa frustración que uno se lleva muchas veces a cuestas. Yo ya estaba harta de vivir esa situación hace muchos años atrás. Y te quiero compartir los tres detonantes que a mí me llevaron a decir, Kerly, tienes que despertar ya. Tienes que cambiar la historia ya. Y, y bueno, aquí voy a ser lo más vulnerable porque es un espacio, como te digo, si para mí, te voy a ser sincera, ¿no? Para mí la vulnerabilidad hoy es fortaleza, pero antes de alguna manera lo asociaba con como una especie de debilidad, ¿sabes? Era como un, no puedo decir esto porque si no lo pueden utilizar en mi contra, o no digo esto porque me pueden catalogar como muy sensible. Y, y me daba cuenta de que de alguna manera era mi ego intentando protegerme, ¿no? Pero de esa manera no me podía relacionar de la manera en que yo quería con las personas. Y es que al día de hoy comprendí que la vulnerabilidad crea puentes y nos permite conectarnos, ser auténticos y darnos cuenta de que no somos tan diferentes como pensamos. Con esa premisa, mi querida Alma, te cuento cuáles son esos tres detonantes que a mí me llevaron a decir, wow, o sea, ya, ya, tienes que salir de ese estancamiento emocional, porque así lo viví. El primero es el siguiente. Yo me gradué en la carrera de Ingeniería en Gestión de Empresas y resulta que el día en que yo me voy a presentar a la tesis, ya cuando nos van a entregar los resultados y te entregan el certificado de, de haberte incorporado, ¿no? De haber concluido la carrera. Yo me acuerdo que ese día cuando salí de la universidad y él me preguntaba, ¿y ahora qué piensas hacer, Kerly? Y yo lo miré, me quedé en silencio y me dije, Kerly, ¿eso es todo? ¿Eso era todo? Y él me mira pues, todo sorprendido y me dice, ¿cómo te sientes? O sea, ¿a qué te refieres con eso es todo, no? Y yo lo miro y le digo, es que no puedo creer que no sienta nada. O sea, yo creía que al tomar el título en mis manos
yo iba a saltar de la felicidad, o sea, sí, estaba contenta de haber concluido una etapa en mi vida, un sueño en mi vida, un objetivo personal, profesional, pero no se sentía como yo lo imaginaba. No sentía la felicidad que yo había catalogado y que yo había depositado en el resultado. Entonces este detonante a mí me invitó a mirar a la vida como un presente, como un aquí y ahora. Sin darme cuenta, claro, disfrutaba el proceso de la carrera, me sentía súper bien, conocía personas maravillosas en el camino, aprendí muchísimo, por supuesto que sí. Sin embargo, a modo personal y emocional, yo no me había dado cuenta que yo había depositado mi felicidad en el resultado, en la obtención del título, en, ok, ya tengo el título, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo es esto que ya no siento nada? O sea, ¿quién me explica eso? ¿Quién me explica cómo es que me siento así, como si fuera un día, no sé, como si no me hubiese graduado, como si no hubiese sustentado la tesis? Era una especie de demasiado, no sé si a ti te ha pasado, pero yo me sentí vacía. Era como un, espera, wait, o sea, aquí falta algo. O sea, siento que la historia no cuadra, aquí falta algo. Y ese fue el primer detonante que, que me hizo como un crash, de que, como un llamado de que, Kerly, la vida no es solo la profesión, no es solo el resultado, no es solo lo que quieras conseguir. La vida es mucho más, tiene que haber algo más. Y yo siento que ahí empezó como esa especie también, como esos aires, porque por supuesto uno viene trabajando desde hace mucho tiempo en sí, pero hay detonantes. Y yo siento que este fue fue una de las razones que a mí me hizo mirar la vida como un, espera, tú no puedes seguir así. Hay algo más y tienes que encontrarlo, ¿vale? Ahí se termina el primer detonante. Ahora bien, voy con el segundo. El segundo detonante que a mí me llevó a decir, Kerly, tienes que despertar, o sea, es que esto no puede seguir así, fue la ruptura sentimental. Fue una terminación de una relación de pareja que tuve hace algunos años y la verdad que me recuerdo, me recuerdo y recuerdo a esa Kerly hace algunos años tratando de, de llamar la atención, de recuerdo a una Kerly en discusiones constantes con su pareja, de por qué no le prestaba atención, de por qué no la podía amar como ella quería, de, de por qué no la podía comprender como ella quería. Am, recuerdo a una Kerly insegura, recuerdo a una Kerly temerosa, recuerdo a una Kerly pensando en ese yo te doy amor si tú me das amor, si tú no me das, yo menos. Era como una especie de estar a la defensiva. Am, recuerdo a una Kerly muy, em, muy ¿cómo decirlo? Muy conectada con su ego, muy conectada con la reacción, muy conectada con la reacción y la emoción, más que la razón, donde se victimizaba, donde empezaba a mirar culpables, donde no podía hacerse cargo de sí, no podía contenerse, donde le costaba expresar lo que sentía y cuando lo expresaba sentía que le iban a juzgar, sentía que le iban a mirar mal, pero aún así hacía la pataleta para llamar la atención, para sentirse amada, para sentirse escuchada, para sentirse reconocida, para sentirse valorada. Me recuerdo en esa relación así. Y si bien es cierto, gracias a Dios tuve la fortuna de, de que ese gran maestro, la persona con la que compartí esos años,
como pareja viniera a enseñarme tanto. Al día de hoy me llevo súper que bien con esta persona, por supuesto que sí, porque fue un gran maestro, porque al igual que yo, él también estaba lidiando con sus sombras, y ninguno de los dos sabía cómo gestionarlo, cómo manejarlo. Era una especie de que sí, entre comillas, el amor lo puede todo, pero te dabas cuenta de que no es suficiente, no es tan romántico como se dice, como se piensa, como nos lo hacen creer en la sociedad, en la cultura. O sea, es otro mundo. Construir una relación de pareja va más allá de la palabra amor, va más allá de la palabra romántica. Y yo no comprendía eso, no sabía eso. Por eso mi poder personal se lo entregaba a mi pareja. O sea, sabes que tú encárgate de hacerme feliz porque yo no puedo hacerlo. O yo lo hago a mi manera, pero mi manera es bastante egoica, cansona, muy de, es que tú no eres capaz de hacerlo. Entonces yo me hago cargo de mí porque tú eres incapaz de hacerlo. Entonces, hoy no, Dios mío, yo me pongo a recordar ese cliente y definitivamente era una persona, wow, que me enseñó mucho. Al día de hoy la abrazo, la honro porque, ay Dios mío, solo recordarlo se me hace algo en la garganta. Es, guau, o sea, hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento. Hoy la abrazo, antes me costaba mucho mirarla y decir, wow, o sea, en eso te has convertido. Pero cuando te das cuenta en el viaje de la vida, en esa ruptura, gracias a esa ruptura sentimental, me di cuenta de que quien no se amaba, quien no se valoraba, quien no veía su grandeza, quien no se reconocía, era yo. Y mi pareja me vino a hacer de espejo. Esa terminación sentimental fue un detonante tremendo que me llevó a sacudir mis objetivos, a sacudir qué quería en la vida, a sacudir hacia dónde apuntaba, el por qué hacía lo que hacía, el para qué lo hacía. Y la verdad que ese detonante me llevó a mí a decir, ya estoy harta de sufrir, ya no quiero ver las relaciones de pareja así. O sea, y es que acaso, y cuando terminé, recuerdo tanto, me veo, no me veo, me vi em, a esa chica molesta, frustrada, cansada de ya no querer creer en el amor, de no querer creer en la vida, en las segundas oportunidades, porque decía Dios, o sea, si así son las relaciones, yo ya no quiero saber nada del amor. Entonces me colocaba una coraza que me alejaba de las personas de las que sentía interés, de las que quería conocer, porque me daba miedo mostrar mi vulnerabilidad, porque me daba miedo que me lastimasen, y me daba cuenta que en realidad la única persona que se estaba lastimando era yo. Y esto fue algo que me costó comprender con el tiempo. Años, sí, vi a una chica cegada, una persona insegura de sus capacidades, no se sentía suficiente, no se sentía apta para tener una relación saludable, porque estaba acostumbrada a ver los dramas, las discusiones constantes, los conflictos, las crisis, porque una cosa, o sea, seamos honestos y realistas, toda relación de pareja pasa por retos, por discusiones, por conflictos, porque son almas diferentes, pero es muy distinto cuando se lleva un problema no resuelto, a una crisis, a ese reprimo lo que siento, me muero por dentro hasta que tú adivines lo que me pasa o viceversa. Entonces caía un círculo vicioso súper cansón que la verdad me fastidiaba a mí misma, le fastidiaba a mi pareja y él en su reacción también, o sea, ni para qué les cuento. O sea, de verdad que yo siento que fue una relación que me vino a enseñar muchísimo, al igual que mis anteriores parejas también, porque me permitió, cada persona en la vida te va mostrando algo, pero yo siento que en esta última relación, en la relación que se terminó, que me invitó a hacer
a mirar con otros ojos la vida y decir, ok, Kerly, tienes que hacer algo, no puedes seguir así, o sea, ya estoy harta de sufrir. Eso era lo que me decía en ese momento, ya estoy cansada de sufrir. Y no me había dado cuenta que, claro, yo sola me había puesto la mochila, pero claro, esto lo vine a descubrir después. Pero bueno, aquí termina el segundo detonante, que fue, mejor dicho, la terminación de una relación sentimental por el bien de ambos, pero en ese momento lo hacíamos porque ya no teníamos otra salida y porque ya no sabía cómo actuar, ya no sabía qué más hacer para sentirme reconocida, valorada, pero bueno, en ese viaje sentí que el bajón emocional y todo lo que viví fue parte de algo mucho más grande que bueno, les voy a contar ya mismo. Pero bueno, ese fue el segundo detonante. Ya entenderán por qué escribía tanta poesía. Tanto dolor en esas letras, caramba. Pero bueno, en fin, tanto sufrimiento, porque el sufrimiento, pues en definitiva es una lección, ¿no? Bueno, ahora sí les cuento. Mi tercer detonante, esa otra razón que a mí me dijo Kerly, o sea, ya, ya voy, o sea, tienes que hacer algo. No puedes quedarte de brazos cruzados. Y fue cuando en casa tuvimos una separación familiar por, por parte de mis padres. Si ellos están escuchando este podcast, saben que los amo muchísimo, que honro sus decisiones y respeto sus procesos, pero en su momento yo no podía ver esto. Em, Mi mente, mi ego, mi, mis juicios, mis no puede ser así, o por qué haces esto, o ese querer mandar en las decisiones de mis padres, ese, pero ¿por qué lo vas a hacer? Pero mira, piensa en esto, pero lo aquí, lo de allá, am, todo ese tipo de pensamientos de, ¿sabes qué? Pero es que ahora qué vas a hacer, y si no está esta persona, ¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a llevar la cabeza de la familia? ¿Cómo vas a comportarte? Em, ¿Qué decisiones sí vas a tomar con ellos? ¿Qué decisiones no? ¿Por qué no le dices la verdad de lo que sientes, de lo que piensas? ¿Por qué te lo reprimes? ¿O por qué le dices sí, sintiendo todo lo contrario? ¿O por qué te molesta tanto que no te hagan caso? ¿O por qué crees que, que decirles lo contrario está mal? O sea, ¿por qué crees que expresar tu punto de vista está mal? Entonces, miren, la verdad que yo imaginé el peor escenario al finalizar, o sea, en esa separación familiar, yo me imaginé cargando la mochila de toda mi familia. Porque bueno, yo no les había contado, pero yo tengo un hermano menor. Vivía con mi mamá en ese entonces, y mis sobrinos, mi cuñada. Entonces, cuando mi papá eh, se retira de casa, yo sentí un balde de agua fría, porque dije, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Si bien es cierto, claro, vivíamos en casa, cubríamos necesidades en cuanto a los pagos, cada uno sabía sus responsabilidades, pero claro, en mi cabeza era como, ok, se va, papá, ¿qué haces? ¿Cómo cargas esto? O sea, ¿cómo gestionas esto? ¿Qué vas a hacer? Tú sola. Me vi así, tú sola. Y en efecto, claro, en ese entonces recuerdo que no era tan buena la racha que se estaba pasando en casa económicamente hablando. Y yo dije, Dios, o sea, no puedo seguir así. Yo no puedo cargarme. Y de hecho de ahí nace un poema que seguramente lo has leído. Y si no, pues bueno, te cuento un poquito. Este poema, si mal no recuerdo, ay, no me acuerdo si se llama Vulnerabilidad o, o 5 de marzo. No me acuerdo exactamente, pero bueno, está en mi libro Secuelas y y habla un poco de ese, de cargar la vida, cargarte.
acuestas la vida de tantas vidas. Y, y la verdad que yo no me había dado cuenta, pero yo me estaba poniendo la mochila sola, porque no sabía poner límites, porque me costaba decir que no, porque creía que me iban a ver como una mala hija, como una mala persona, que me iban a mirar mal, que me rechazaran, que me alejaran. Yo creía que poner límites era desobedecer, era deshonrar a tu linaje familiar. Creía que no poner límites, mejor dicho, creía que poner límites era renunciar, era algo malo, que si hacías eso te iba a ir mal en la vida. O sea, yo no sabía que había formas para poder relacionarte con tu familia y que los benditos límites eran necesarios. Y al día de hoy, por supuesto, amo a mi familia, pero ellos saben al día de hoy qué puedo tolerar, qué no, hasta qué punto pueden contar conmigo, hasta qué punto no. Entonces, de no haber sido por ese viaje que viví em, con la separación, pues la verdad que no me lo hubiese puesto a cuestionar, quizá, y hubiese seguido en la línea de tiempo de agacha la cabeza, reprime lo que sientes, sí, cambia la historia, tus objetivos, pero no puedes decir nada, quédate quedito en una esquina porque calladita te ves más bonita, porque hay que respetar a las decisiones que... Entonces te empiezas a cargar de cosas que te terminan afectando con el tiempo. Y esto me pasaba factura en las relaciones sentimentales. Claro, si bien te dije, había terminado una relación, pero cuando quería comenzar otra, adivina qué se asomaba. Se asomaban los cuadros de papá, de mamá, y por supuesto no se asomaban los cuadros ideales, se asomaban los cuadros que donde tú te dices, wow, de verdad, las relaciones de pareja saludables, amorosas, conscientes existen. En ese entonces yo ni siquiera sabía qué era lo que significaba la palabra consciente. Yo simplemente actuaba por ego, reprimía lo que sentía y si lo decía, lo gritaba, pero era como una especie de, claro, como yo ya estaba cansada de reprimir lo que sentía, frustrada, cansada, am, y casi que resignada, yo lanzaba mis palabras en los momentos ya retadores porque yo ya estaba harta de reprimirlo, entonces empezaba a discutir, empezaban los gritos constantes, los conflictos y lo peor de todo, y o sea, ay Dios, y solo recordarlo es como que era incapaz de sostener una discusión porque al final me sentía culpable de haber dicho lo que de lo que decía, lo que expresaba, lo que sentía. Me arrepentí de decir, Kerly, o sea, de verdad que hiciste bien, o sea, ¿por qué lo dijiste? No tenías que haberlo dicho así. Y me juzgaba durísimo, o sea, no se imaginan, durísimo, me daba palizas mentales y emocionales. Y yo no podía sostener una discusión porque enseguida me retiraba y me sentía muy mal, me sentía hecha pedazos, porque yo sentía que decir lo que sentía estaba mal. Y, y aunque suene, y aunque suene quizá un poco a trabalenguas, en realidad esos detonantes, concluyo con el tercero, esos tres detonantes, los que te he compartido el día de hoy en este podcast, la verdad que me he sincerado, no lo había contado nunca antes así, tal cual. Estos tres detonantes a mí me invitaron a decir, Carly, tienes que hacer algo. Y como yo no lo podía hacer sola, buscaba ayuda, buscaba videos en YouTube, googleaba, empezaba a buscar en blogs, porque necesitaba respuestas. O sea, quería, quería empezar algo, quería iniciar un proyecto, pero no podía porque mi mente estaba en las preocupaciones. Quería empezar una relación de pareja, no podía porque mi mente estaba concentrada en los cuadros, en los peores cuadros que había vivido quizá en algún momento cuando era chiquita en infancia. Entonces, toda esa información yo la absorbí y la empezaba a reflejar en las personas que quería conocer. Entonces, yo ya no conocía a la persona, sino que veía lo que yo quería ver, lo que mi mente quería ver, y yo no podía comprender eso.
hasta que dije, no, o sea, wait, ya, tienes que hacer algo. Luego de ver que ese estancamiento emocional me estaba frustrando, em, estaba mermando, estaba deteriorando mis objetivos personales, mis proyectos personales, am, mis relaciones sentimentales. O sea, yo ya sentía que como ese juego de dominó, cuando tú empujas una pieza, el resto se cae. Así me sentía. O sea, yo decía, Dios mío, o sea, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? No entiendo, o sea, ya, ya, o sea, así, ya, yo ya estoy cansada de sufrir, ya no quiero vivir esto, ya, ¿qué tengo que hacer? Y si bien es cierto, a lo largo de mi vida se han asomado muchos retos, pero a lo largo de mi vida también, digo yo, he tenido la fortuna de contar con personas maravillosas en el camino y tuve la fortuna en esa búsqueda de videos, de libros, de información, de respuestas a mi vida, porque quería un sentido, no quería seguir yendo en automático, en la reacción, en lo sí, tiene que ser así porque sí, o porque te lo dicen tus papás, o porque te lo dice tu familia, porque te dice el que dirán, o porque te lo dice, pero ¿y qué? O sea, no todo funciona contigo. O sea, no todo consejo funciona con todas las personas. Y yo decía, y recuerdo tanto que en ese viaje conocí a un amigo coach y él me decía que es que en realidad el problema no está en los otros, está en ti. Revisa. Y yo fui incapaz. Y yo recuerdo que me lo dijo cuando yo tenía 19 años. O sea, ahorita tengo 29, ahí saquen cuenta, ¿no? Pero entre 19 y 20, sí, creo que como a los 20 fue que él me dio ese consejo porque yo le comentaba cómo me sentía, la frustración que sentía en las situaciones, en los retos que yo vivía personalmente, sentimentalmente, y él me decía, Kerly, eso se trata de esto. Y yo no lo entendía. Después de 2 años empecé esa búsqueda de, hey, algo hizo match, algo hizo clic, y dije, ok, esto tiene sentido. Y empecé a comprender, después de 2 años fue que me di cuenta y confirmé lo que este amigo coach en su momento me sugirió. Me dijo, Kerly, es que el problema es adentro. Y yo no lo entendía, no lo veía. Para mí era, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que fulanito, fulanita, mi pareja, es que tal y tal. Y, y no me daba cuenta que en realidad la que tenía que trabajar eso internamente era yo. Y es que, claro, muchas veces necesitamos vivir más pasos en la vida hasta interiorizar y aprender algo. Pero mi objetivo con este podcast es que tú no tengas que esperar años para poder superar un estancamiento emocional. Si es que hay recursos a los que puedas acudir, enhorabuena, pedir ayuda es necesario. Y el día de hoy te cuento algo, yo tengo un mentor de aprendizaje y de diferentes formas de aprendizaje rápido, de lectura, y él nos aconsejaba, decía, que una persona que tiene un problema y ya han pasado 90 días y no lo ha resuelto, tiene toda la obligación de buscar ayuda. Porque si han pasado 90 días y no has tenido resultados, el resultado que quieres es momento de pedir ayuda. Significa que tú no sabes cómo hacerlo y necesitas buscar el cómo, el know-how, ¿vale? Entonces, cuando yo empiezo esa búsqueda en videos de YouTube, en libros, como te decía hace un momento, me di, encontré canales de YouTube con los que resonaba, entonces me empecé a inscribir en entrenamientos, empecé a asistir a retos, empecé a trabajar en mi proceso personal, empecé a trabajar en mi sanación, empecé a darme cuenta de que en realidad la que tenía que sanar, y esa palabra me cambió la vida, sanar era yo, y no lo comprendía hasta luego de interiorizar, de conocer cómo operaba mi mente, de conocer mi rol en el linaje familiar, de reconocer en qué momentos tenía que poner límites, en qué momentos sentía que se irrumpía mi paz, en qué momento tenía que, no en qué momento, sino más bien cómo conectar con mi esencia, cómo conectar con mi grandeza, cómo darle un sentido a mi vida, cómo poder mejorar mis relaciones con mis familiares, cómo relacionarme mejor con mi pareja, cómo ser yo
¿Qué hay detrás de esas capas? El no soy suficiente, el no soy capaz, el no soy valiosa, no soy merecedora. O sea, venían a mí un poco de pensamientos. Detrás de todas esas capas había una Kerly que quería ser rescatada. Y más allá de ser rescatada, era una Kerly que quería brillar y no sabía cómo porque no tenía los recursos. No sabía cómo. Y gracias a todo este proceso que fueron años con psicoterapeutas, con psicólogos, con mentores, mentoras, coaches, libros, investigar sobre espiritualidad, o sea, la verdad que ha sido un viaje largo y al día de hoy sigue y sigo aprendiendo porque el ser humano está en constante evolución, o sea, lo que no cambia, lo que no se transforma, se muere. Y los seres humanos estamos aquí para seguir expandiendo nuestra conciencia, para seguir evolucionando en conciencia, para seguir aprendiendo. De esa forma seguimos creciendo. Al relacionarnos es donde aprendemos. Porque es muy fácil decir, sabes que me voy a la montaña y medito todos los días y soy feliz. Sí, perfecto, pero el reto, el verdadero aprendizaje se da, mi querida alma, cuando somos capaces de relacionarnos y mucho más cuando hablamos de pareja, familiares, porque son las personas más cercanas a nosotros. Pero por supuesto que sí, es posible establecer límites efectivos, amorosos, respetuosos cuando somos capaces de reconocer nuestras propias necesidades, cuando empezamos el viaje hacia adentro primero y luego de ese viaje ahora sí podemos ser capaces de compartirnos con los demás desde el lugar en que nosotros queremos compartirnos, respetando nuestros espacios también. Y eso era algo que yo no sabía hasta luego de todo este proceso de años que tuve que vivir, que dije, ok, ya es momento, Carly, ahora sí, que lo has interiorizado y es que la tarea no termina, mi querida alma. Una vez le preguntaron a un autor, no recuerdo exactamente el autor, pero en una de las cartas semanales del buzón emocional, se los envié por correo. Es de la cita lectora de las que les envío a mis suscriptores todos los miércoles a las 7 de la noche, les envío un mail. En una de esas cartas, recuerdo tanto que les mencioné una cita que me encanta mucho, no recuerdo el autor en ese momento, pero decía, una persona le preguntaba, ¿cuándo termina nuestra misión? Y esta misión de vida, ¿no? Y esta persona le responde, nuestra misión de vida, la misión de vida termina cuando dejes de respirar. Entonces, vaya reflexión, la misión termina cuando dejemos de respirar. Mientras tanto, seguimos construyéndonos y seguimos construyendo. Entonces, mi querida alma, la verdad que esos tres detonantes que te he compartido en total vulnerabilidad, em, fueron los que a mí me permitieron decir, Carly, es momento de despertar. Y gracias a todo el viaje, o sea, todo lo que tuve que invertir en mí, tiempo, energía, recursos, dinero, o sea, hoy lo agradezco tanto porque me ahorraron tanto sufrimiento, me quitaron una mochila emocional, me quitaron un peso encima, me permitieron conectar con mi paz y tranquilidad, me ayudaron a encontrar recursos materiales para poderme apoyar y poder al día de hoy acompañar a otras almas a superar su estancamiento emocional, a poner límites amorosos con sus familiares, a establecer espacios porque son necesarios. Nos han enseñado que poner límites es algo malo, negativo, egoísta, que uno es indiferente y en realidad nada tiene que ver con la realidad. Cuando lo sabemos establecer desde el amor y la conciencia, cuando sanamos de verdad. Y quiero atar cabos, por así decirlo, porque dirás, Kerly, bueno, viviste el tema de la profesión, viviste el tema del estancamiento emocional en la profesión, viviste el estancamiento emocional cuando terminaste una relación de pareja y luego con tu familia, el reto de la separación. Y te darás cuenta cómo esto va atando cabos con el journaling, con la escritura, porque para mí, de alguna forma, escribir me salvó. Escribir, y al día de hoy, escribir siento que me sigue salvando la vida porque es una forma de decir lo que siento. Solo que hoy utilizo la escritura de otra forma, un poco más práctica. Antes lo hacía porque no me conocía. Al día de hoy sigo descubriendo más cosas de mí que sigo trabajando porque al igual que todos los seres humanos tenemos, al igual que todos los seres humanos tenemos luz y sombra, pero
sigo trabajando en ese viaje, sigo en ese viaje de expansión, de crecimiento. Y de lo que te quiero llevar es a que gracias al journaling, en este caso, que fue el medio que me permitió a mí conocerme, escucharme, fue que dije, este es el camino que muchas más almas también pueden tomar. Y no, no necesitas ser escritor o escritora. Hablo de tomar una pluma o un papel y empezar a autoconocerte, a escucharte. Y más allá de la escritura, en mi caso, por ejemplo, yo escribía poesía porque era una forma de gritar lo que sentía, porque yo no me atrevía, porque sentía miedo a ser juzgada, rechazada, a ser tildada, ay, que hiper mega sensible, ay, que eres muy esto, muy lo otro. Y el día de hoy agradezco tanto y honro tanto y abrazo todo lo que hizo parte de mi vida, a lo que no podía hacer hace mucho tiempo, pero hoy lo abrazo y le digo es a Kerly, gracias, gracias, porque no haber sido por ti no hubiera llegado a lo que soy hoy y no me hubiera convertido en esa versión que hoy vivo. Y al día de hoy sigo aprendiendo y sigo creciendo porque, como te digo, somos seres humanos en constante evolución. Y sí, quizá hayas notado que como yo no me atreví a decir lo que sentía, empezaba a escribir poesía, novelas, porque mis personajes, de alguna manera, más allá de observar la vida, había vivencias también, vivencias, experiencias personales y también había experiencias cercanas que me permitían darle voz a esos sentimientos de que quizá muchas personas no podían decir lo que sentían o expresarlo en total libertad sin juicios. Decidí ponerle voz a través de personajes y a través de la trama y, y esa, y esa forma particular de contar una historia y de acompañarte de la mejor manera. Como siempre lo he dicho, si has leído alguno de mis libros, probablemente te hayas dado cuenta que todos mis libros siempre tienen al final una carta de la autora, porque de alguna forma yo siempre buscaba decirlo en mis palabras, más allá de la poesía, más allá de la novela, más allá de las historias, que sí, honro y agradezco muchísimo porque el día de hoy siguen siendo ese viaje maravilloso que me permiten conectar con mi creatividad, con mi self, con mi ser, con con mis vivencias, con ese viaje de reflexión, de crecimiento personal, de como ese molde, como, como esa arcilla que se sigue moldeando día a día, así. Siento que fue ese viaje de crecimiento personal y, y la verdad que lo abrazo con profundo amor, con profundo respeto, honro ese viaje porque todo eso me ha permitido llegar hasta el día de hoy. Y pues bueno, como te dije, la escritura fue ese camino para mí, pero hoy tomo la escritura de otra manera y es de las que les comparto a mis protegidos y protegidas en mentorías, en entrenamientos más avanzados, individuales, en donde empezamos a mirar cuál es la raíz, qué es lo que está ocasionando que tú no logres salir del lugar en el que estás, en ese estancamiento emocional, en donde te cuesta poner límites porque tienes miedo a sentirte juzgado, rechazado, y eso te está pasando factura en tus relaciones sentimentales, personales, en tus objetivos profesionales, porque sientes que te quieres cargar la mochila a cuestas y no sabes cómo quitártela. Entonces, si esto te está pasando, quiero decirte que no estás solo, sola. Al otro lado hay alguien que lo vivió también y que estamos aquí en tribu para seguir creciendo, seguir evolucionando. em, y sobre todo, y lo más importante es que tú vayas probándolo, vayas viendo en tu vida si lo que te voy compartiendo acá resuena contigo, si no lo sueltas, por supuesto, pero date la oportunidad, regálate el espacio, regálate el permiso que no necesitas para ser tú y adoptar e interiorizar los aprendizajes que la vida te está brindando, las señales que la vida te está dando. Porque antes yo decía, eso es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, cómo se pudo haber terminado esta relación, cómo me vino a pasar esto a mí, o por qué no me siento tan feliz, porque el día de hoy lo agradezco tanto. Y para llegar a este punto, tuve que pasar por la incomodidad, tuve que atravesarlo. Y quiero decirte, mi querida alma, que todo es posible. Si tienes
la determinación de querer salir de ese lugar. Si tú quieres salir de ese lugar, perfecto. Solo dame la mano. Aquí tienes una tribu, tienes a una familia que también en algún momento de la vida lo ha vivido, lo ha pasado, y saber que nos estamos acompañando y saber que estamos aquí adoptando, aprendiendo recursos, herramientas o reflexiones que te puedan servir. Si hay algo de esta reflexión, de esta historia que te ha servido y que haya conectado contigo, tómalo y aplícalo. Eso es lo más importante, que lo apliques, porque de nada sirve que se quede en la mente, porque la mente es mente como tal, pero cuando uno se lleva una pastillita o una píldora o una pepita de oro, como le dicen por ahí, y que tú lo apliques, ya ahí ya estás marcando la diferencia. A veces uno dice, no, es que tengo que vivir años, procesos. A veces solo con una palabra, con una reflexión, tú ya estás cambiando, ya estás transformando tu vida, ¿vale? Entonces, wow, no sé cuánto tiempo vamos, creo que es que yo sabía que tenía que hacer un podcast definitivamente porque es que hablar me encanta. O sea, si yo les contara, señores, señoras, la verdad que ay, familia bella, me encanta hablar. Y bueno, eso también lo hago porque quería complementar también otro espacio, además de las cartas semanales. Si no estás suscrito, aquí te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas inscribirte y descargar mi guía gratuita de Escribir para Sanar, una alternativa, un camino para empezar tu viaje de autoconocimiento, de crecimiento y expansión. Yo por la tarde quedé con un amigo. Y bien, mi querida Alma, hemos llegado al final de este episodio. La verdad que estoy súper contenta porque hace mucho tiempo me venía sonando la idea de Kerly, tienes que lanzar el podcast, tienes que lanzar el podcast y al fin salió. Mejor hecho que perfecto y así que aquí estamos. Siento que te he abierto mi corazón de par en par al contarte qué ha habido detrás de esos libros, qué ha habido detrás de esa Kerly que ves en redes sociales, que ha habido detrás de esa poesía, de esa novela y de todo lo que hay detrás de ese trabajo de mentoría que se realiza en acompañamientos. La verdad que yo sentía que teníamos como que esa conversación pendiente, ¿sabes? Como que ese cafecito por la tarde, esa plática amena, siento que me la debía, te la debía. Y bueno, estamos aquí compartiéndonos, conociéndonos un poquito más y la verdad que me encantará leerte en los comentarios qué tal te ha parecido este episodio. Y recuerda también suscribirte tanto en mi canal de YouTube como en Spotify, seguirme para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios que estaré subiendo. Sin más, mi querida Alma, te envío un abrazote gigantesco. Sabes que te quiero mucho y nos estamos escuchando muy pronto. Chao, chao.